Hoy nos adentramos en una historia que se siente ancestral, una leyenda que habla de sabiduría, de equilibrio. Hoy conoceremos a los guardianes del dosel Esmeralda. A ver, arranquemos con esta pregunta, que es bien fuerte. ¿Qué pasa cuando la naturaleza misma, la que te protege, se vuelve tu enemiga? ¿Cómo se lucha contra ella sin destruirla? Esta imagen ya nos pone la piel de gallina, ¿no? Nos mete de lleno en el conflicto que vamos a desentrañar. Bueno, para entender todo, tenemos que viajar a un lugar de una armonía casi perfecta, las tierras ancestrales del pueblo Nonam. Imaginen, ríos, árboles milenarios, y justo ahí, en ese paraíso, estaba a punto de nacer una leyenda. Fíjense qué maravilla. De una mujer sabia, elegida por la mismísima Madre Tierra, no nació uno, sino dos milagros, los gemelos Naru y Saru. Su llegada, dicen, vino con señales, con augurios que hablaban de un destino fuera de lo común. O sea, desde el primer día se sabía que no eran niños cualquiera. Su propósito ya estaba, como quien dice, escrito en el alma del bosque. Es que el bosque fue literalmente su cuna y su maestro. Olvídense de las aulas, su salón de clases fue la selva. Ahí aprendieron a entender a los animales, a sentir el pulso de la naturaleza. Y esa conexión tan, pero tan profunda, los formó como guerreros nonom, de esos que saben cuándo usar la fuerza y cuándo la sabiduría. Pero claro, toda historia de héroes necesita un gran desafío, ¿no? Esa paz, esa tranquilidad casi perfecta del pueblo Nonam estaba por romperse. Una sombra muy oscura empezó a crecer sobre su hogar. Y miren, no era una sombra cualquiera, ¿eh? La amenaza vino de la selva misma. De repente, ¡pum!, jaguares feroces, serpientes enormes, águilas oscuras, todos atacando al pueblo. Imaginen el caos, el miedo, toda esa armonía que había durado generaciones, de un momento a otro, hecha pedazos. Y en medio de todo ese caos, ahí estaban los gemelos, firmes. Pero, y esto es clave, su motivación no era el odio, no era la venganza. Ellos no iban a luchar por eso. Su único propósito era defender la vida, era volver a encontrar la armonía perdida de su tierra. Así que bueno, con ese poder espiritual que llevaban dentro y con la guía de sus ancestros, los dos hermanos se metieron en lo más profundo del bosque. Tenían una misión clara: enfrentar a esas bestias que aterrorizaban a su gente y, más importante aún, descubrir de dónde venía toda esa locura. Y es aquí donde la historia da un giro fascinante, porque esto no se trata solo de peleas y batallas. No, los gemelos van a enfrentar 3 pruebas gigantes, pero su mejor arma no va a ser la fuerza bruta, sino algo mucho más poderoso: el entendimiento, la sabiduría. La primera prueba, los jaguares. Pura fuerza, un remolino de músculo y dientes, una amenaza brutal, directa. Había que actuar y rápido. Pero Naru aquí demostró de qué estaba hecho. Con la puntería que tenía, podría haberlos aniquilado. Pero no. Cada flecha estaba pensada para desarmar, para asustar, no para matar. Logró que las bestias se retiraran a lo profundo del bosque. El objetivo era alejar el peligro, no destruirlo. Noten la diferencia. Bien, superado eso, vamos a la segunda prueba. Ahora, el desafío son unas serpientes gigantes. Imaginen esas escamas brillando, pero con unos ojos fríos, antiguos. Estas criaturas no solo eran fuerza, también representaban una astucia milenaria. Y ahora le toca a Saru. Él se acerca con su bastón, pero no para golpear. Lo usa como si fuera una guía. Con movimientos súper precisos, las conduce, les muestra el camino de vuelta a las ciénagas, a su hogar, sin un solo golpe. Una vez más, la sabiduría le gana a la violencia. Y llegamos a la prueba final, las águilas oscuras. Eran tan enormes que sus sombras tapaban el sol, sus gritos llenos de una furia que helaba la sangre. Pero esta vez, los gemelos hacen algo distinto. En vez de luchar, deciden buscar respuestas. Suben a la montaña más alta, al territorio de las águilas, para pedir ayuda a los espíritus del aire. Y esto nos lleva a la pregunta clave, al verdadero misterio de todo esto. ¿Por qué no es normal que los animales actúen así? Algo más estaba pasando.
¿Qué era esa fuerza que estaba envenenando a la naturaleza desde sus entrañas? Y la respuesta que recibieron, lo cambió todo. De repente entendieron, los animales no eran el enemigo, eran, en realidad, las primeras víctimas. Los espíritus del aire les hablaron a través del viento y les contaron la verdad. Las águilas no atacaban por maldad, sino por pura desesperación. Estaban enloquecidas por un manantial que estaba envenenado. Sus ataques eran, en el fondo, un grito de auxilio. Con esta nueva pista, bajaron de la montaña a buscar el origen de todo. Y lo encontraron. Un manantial que burbujeaba con un líquido oscuro, denso, nada natural. Ahí estaba la raíz del problema. La obra de un espíritu vengativo que estaba contagiando a la tierra con su propia amargura. Entonces todo cobró sentido. De nada servía luchar contra los animales. Para salvar su hogar, no tenían que derrotar a las criaturas, tenían que sanar el corazón mismo de la tierra. Así que, usando la sabiduría de su pueblo, empezaron un ritual de sanación. Y aquí sus dones se complementaron a la perfección. Saru, con su conexión a la tierra, usó su energía para anclar, para contener a ese espíritu vengativo. Y al mismo tiempo, Naru llamó a los espíritus del agua, para limpiar, para calmar toda esa amargura del manantial. El efecto fue casi inmediato. Lentamente, vieron cómo el agua oscura se empezaba a aclarar. El espíritu, una vez que su dolor fue calmado, simplemente se desvaneció. Ojo, no fue destruido, fue sanado, y en su lugar solo quedó paz. Y claro, con el manantial limpio, el equilibrio regresó. Las águilas volvieron a beber de esas aguas, pero ahora sus gritos eran de alegría. Los jaguares, las serpientes, todos se calmaron. La paz volvió a las tierras de los Nonan. Y, como cuenta la leyenda, la selva volvió a cantar. Esta historia al final nos deja pensando, ¿no? Nos deja con una pregunta bien poderosa. Porque los gemelos no lucharon contra los síntomas, contra la fiebre. Fueron directo a sanar la infección. En nuestros propios desafíos, en nuestro día a día, ¿dónde encontramos el valor para hacer lo mismo? Para ir a la raíz de un problema y sanarlo de verdad.